Hoy en Matemática para Todos hablaremos sobre estadística descriptiva. Continuaremos nuestro tema o nuestra unidad hablando sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos permiten saber qué tan concentrados están los datos alrededor de una medida de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son el rango, la desviación media, desviación típica, varianza y el coeficiente de variación. Para determinar dichas medidas se procede dependiendo del tipo de datos, es decir, si son agrupados en intervalos o no lo son. Las fórmulas que veremos son para datos agrupados en intervalos en el caso que estemos hablando de una muestra. La diferencia es que para datos agrupados que no especifica que sea una muestra, simplemente se divide entre n. Pero si estamos hablando de una muestra es entre n menos 1. Veamos la fórmula para la varianza. Se define como la diferencia entre la media aritmética y el punto medio. En este caso, el punto medio recordemos que es el promedio entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. Se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia de dicho intervalo. Y se divide entre n menos 1. Aclaro, si es una muestra. Ahora veamos cuál sería otra de las medidas de dispersión que vamos a ver. Como repito, si estamos hablando de una muestra, se divide entre n menos 1. La desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, prácticamente es la misma fórmula anterior, solo que aplicando raíz cuadrada a ambos lados de nuestra fórmula. Esta es una de las medidas de dispersión más utilizadas. Y recordemos que a medida que estos resultados sean mayores, los datos se encuentran más dispersos respecto de la media aritmética. El coeficiente de variación tiene una gran ventaja, ya que se puede utilizar para hacer comparaciones entre variables que no tienen las mismas unidades de medida, ya que el coeficiente de variación elimina esas unidades y por lo tanto puede representar el porcentaje de variabilidad entre las magnitudes. La fórmula que se utiliza es la desviación típica entre la media aritmética multiplicada por el 100%. El resultado lo vamos a obtener en un porcentaje. Veamos un ejemplo de aplicación. En la siguiente tabla se tienen los datos del tiempo que un estudiante dedica a una materia en específico. Se encuestaron a 50 estudiantes y se obtuvo la siguiente información. De esta información que está aquí vamos a determinar varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Este ejemplo lo veíamos en uno de los videos anteriores para calcular la media aritmética. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en el cálculo de la media porque eso ya lo estudiamos. Pero es importante utilizar la media aritmética porque, como ya vimos, todas las fórmulas dependen de este valor. Para calcular la media aritmética, en la clase anterior vimos que hay que obtener el punto medio, cada punto medio multiplicarlo por la frecuencia, hacer una sumatoria y dividir entre el total de datos. Y obtuvimos que la media era 33. Luego de que ya sabemos cuál es la media, pues podemos proceder a encontrar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Para la varianza, lo que se hace es restamos a cada punto medio de la clase el valor de la media. Como la media era 33, comenzamos restando 7.5 menos 33, eso lo elevamos al cuadrado. Ahora para el siguiente sería 22.5 menos 33 y lo elevamos al cuadrado. Para el siguiente valor sería 37.5 menos 33 al cuadrado. Y así con cada uno de los puntos medios menos la media. La otra parte de la tabla es multiplicar estos resultados obtenidos en la columna anterior por la frecuencia de cada clase. Entonces, por eso multiplicamos 650.25 por 18, porque es la frecuencia que tenía esa clase. De lo mismo sucede con el siguiente intervalo. Su valor anterior era 110.25 y lo multiplicamos por 8. Y así con cada uno de los datos de la columna anterior multiplicadas por su respectiva frecuencia. Para calcular la varianza necesitamos hacer una sumatoria de todos estos datos
y dividirlo entre 50. Divido entre 50 porque no hemos determinado que se trate de una muestra. Entonces, si hablásemos de una muestra, sí tenemos que dividir entre 49. Al hacer esta operación, obtenemos que la varianza es de 713.25, es un número bastante grande. Ahora, para la desviación, si recordamos la definición, es la raíz cuadrada de este valor, de la varianza. Entonces, al obtener la raíz cuadrada de 713.25, obtenemos 26.706. Ahora que ya tenemos la desviación y ya tenemos la media, podemos continuar para calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recordemos que tiene esta fórmula, la desviación entre la media por 100. Sustituyendo los valores de la desviación, que es 26.706 entre 33 por 100%, es aproximadamente un 81%, si lo vemos así. Es decir, que hay más o menos un porcentaje, bueno, realmente es un porcentaje bastante grande de dispersión en los datos. Ya que sea más del 80%, ya nos está diciendo que sí es muy grande. Veamos ahora cómo se construye un diagrama de cajas y bigotes. Si recuerdas, en la clase anterior hablamos sobre las medidas de posición como los cuartiles. Eso nos va a servir para realizar este diagrama. Veamos los siguientes datos. Para el diagrama de cajas y bigotes vamos a utilizar datos que no están agrupados en intervalos. Veamos. Consideremos los datos que recolectó el profesor, que son las inasistencias de los estudiantes. Nos pide que ubiquemos en una recta numérica el valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. Luego que dibujemos un rectángulo que cubra desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Si procedemos a hacer eso, sabemos que el valor mínimo, si observamos, ya que no están ordenados, primero hay que ordenarlos, el valor más pequeño es 2, es decir, que la persona que menos faltó a clases faltó 2 días. Luego necesitamos encontrar el cuartil 1. Recordemos que para calcular el cuartil multiplicamos 1 por la cantidad de datos. En este caso veamos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 por 20 entre 4. Entonces, al obtener eso, nuestro cuartil número 1 es el 6. Nuevamente, para el cuartil 2 lo que cambia es que es 2 por 20 entre 4. Al buscar la posición de ese valor en los números ordenados, obtenemos que es 9.5 y para el cuartil 3 es 12. Luego observamos que el niño o el estudiante que faltó la mayor cantidad de días fue el que faltó 15 días a clases. Entonces ese es el valor que está más alejado o el valor más grande de todos. Ahora nos pedía que hiciéramos un rectángulo que encerrara el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Entonces, si observas abajo, se dibuja un rectángulo que cubra desde el 6 hasta el 12 y pasa justo por 9.5, que es el cuartil 2. Se traza una recta. Justo esto que acabamos de hacer es prácticamente la construcción del diagrama de cajas y bigotes. Se llama así porque lleva un rectángulo, una cajita, y los bigotes son estos extremos que salen de la caja. Entonces, de nuestro ejemplo tenemos esto, y lo que les mencionaba, la cajita es el rectángulo y los bigotes son los valores que están tanto a la izquierda como a la derecha. Podemos decir lo siguiente: si el bigote de la izquierda es más corto que el de la derecha, significa que el 25% de los datos menores tienen menor rango que el 25% de los datos mayores, es decir, que hay menos diferencia entre ellos. Entonces, igual, si una caja es angosta, significa que el 50% central de los datos tiene un rango más pequeño, es decir, que no hay mucha diferencia entre los datos centrales. La forma del diagrama puede variar. Por ejemplo, puede estar hacia la derecha, más hacia la derecha, un poquito más centrada, o hacia la izquierda. Si se fijan, aquí está relacionado con un histograma.
podemos relacionar un histograma para nuestras cajas nuestro diagrama de cajas y bigote, perdón. Pero ¿qué se utiliza para poder graficar un diagrama de este tipo? Bueno, primero necesitamos encontrar el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces vamos a utilizar esta forma. Ya van a ver que es bastante sencillo y lo vamos a hacer con un ejemplo. Veamos este ejemplo. Las edades de 20 personas que presentan cierta enfermedad se registran en esta lista y la tenemos acá. Elaboremos el diagrama de cajas y bigotes. Ahora, si observan, los datos por suerte están ordenados. En caso que no estuviesen ordenados, tendríamos que ordenarlos primero y posteriormente calcular los cuartiles. Lo primero que hay que hacer es eso, calcular los cuartiles. Recordemos que estas son las posiciones. Entonces multiplicamos para el cuartil 1, 1 por 20 entre 4, esto es 5. Buscamos entonces cuál es el elemento que está en la posición 5. Para el cuartil 2 es 2 por 20 entre 4 es 10. Buscamos el elemento que está en la posición 10. Para el cuartil 3 multiplicamos 3 por 20 y lo dividimos entre 4 y eso nos da 15. Buscamos el elemento con la posición 15. Entonces el que está en la posición 5 es 17. El que está en la posición 10 es 19 y el que está en la posición 15 es 21. Entonces, ya tenemos los valores de nuestros cuartiles. Entonces, lo que sigue es calcular el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Como les decía, hay que hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, haciendo una pequeña corrección aquí, era 21 menos 17 es igual a 4, es decir, que el rango intercuartílico es 4. ¿Para qué nos va a servir eso? Para calcular los extremos de los bigotes del diagrama. ¿Cómo se calculan eso? Bueno, utilizando la siguiente fórmula. Para el extremo inferior, es decir, el del lado izquierdo, es el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico, es decir, 1.5 por 4. Al hacer esta resta obtenemos 11. Para el extremo superior, es decir, el del lado derecho, la fórmula que se utiliza es el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. 21 más 1.5 por 4, esto es 27. Al hacer esto en una recta, ubicamos nuestro cuartil 1, que es 17, cuartil 2, que es 19, y cuartil 3, y encerramos en una cajita esos valores. Si se fijan, es bastante simétrica la cajita que obtuvimos. Realizamos el bigotito hasta el lado extremo inferior, que sería 11, y nuestro otro lado derecho, que es el extremo superior, hasta el 27. Prácticamente es una serie bastante simétrica, si observan, ¿verdad? Porque no es ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, se ve casi que simétrica la distribución de datos que tenemos para nuestro ejemplo.